Farmacia UCM, segundo, corrección del examen, 3 de septiembre de 2013. Vamos a resolver la pregunta número 5, que tiene 5 apartados. Pero primero vamos a resolver estos dos apartados para dejar espacio y para poder expandir y escribir con más, porque los otros 3 ejercicios son interesantes. Bueno, el primero que voy a hacer va a ser este, donde me dicen que esta molécula, que tiene 4 átomos de carbono, 2 metilos, 2 bromos, el 1,4-dibromo, 2,3-dimetil, se termina transformando en la molécula de alqueno, en una molécula de ciclohexeno que tiene dos agrupamientos carboxilatos, etc, etc. Yo entiendo que hace falta tener a vista de ver que han formado un sistema cíclico y que para ustedes la única reacción fácil para obtener sistemas cíclicos hexagonales es la reacción de ciclo-adición de Diels-Alder. La reacción de ciclo-adición de Diels-Alder se desarrolla entre una molécula de dieno y una molécula de filodieno. Piensen que en la reacción de Diels-Alder se retiene la isomería. Si los dos grupos ésteres están al mismo lado en el filodieno, los dos grupos ésteres quedarán al mismo lado en el producto final. Luego, este último apartado es una cicloadición. Para conseguir la molécula con 2 dobles enlaces, ustedes no van a tener más remedio que desarrollar una doble eliminación E2 transcoplanar en la molécula que se les da. Tratándola con potasa en etanol en caliente, desarrollarían la formación del dieno. Y tratando el dieno con el maleato de dimetilo, son metilos los que tienen, tratando el dieno con el maleato, mediante la reacción de cicloadición de Diels-Alder conseguiríamos el producto que me han pedido. La reacción de Diels-Alder es una reacción importantísima, que les leo lo que dice en el volumen 2, página 183. La reacción de Diels-Alder es una de las reacciones pericíclicas más representativas. Las reacciones pericíclicas constituyen un importante grupo de reacciones que se caracterizan por no transcurrir a través de intermedios iónicos o radicálicos y sin intervención de reactivos electrófilos ni nucleófilos. No ser afectadas por la presencia de catalizadores ni por la naturaleza más o menos polar del disolvente. Transcurrir a través de estado de transición concertados o cíclicos mediante la ruptura y formación simultánea de 2 o más enlaces. Son reacciones de equilibrio cuya iniciación solo necesita la acción del calor o la luz, siendo por tanto unas provocadas térmicamente y otras provocadas fotoquímicamente. Bueno, la reacción de Diels-Alder es una reacción que da muchísimo juego, importantísima en la química, y entiendo que esto es lo que tenían que saber para resolver el ejercicio. El otro que vamos a resolver, que va a ser este, se parte de una molécula de benceno. Y a esa molécula de benceno parece ser que hay que desarrollarle 3 líneas de reacción. En esta hay que meter un átomo de halógeno y un agrupamiento amino, pero están en meta, por eso me hace falta una orientación meta con un grupo desactivante. Yo les sugeriría que la solución sea, primero, tratar con mezclas sulfonítricas para transformar el benceno en la molécula de nitrobenceno, aprovechar que están ustedes con un agrupamiento meta-orientador, porque es un grupo electroatractor, para con cloro y tricloruro de aluminio desarrollar la halogenación y posteriormente reducir el grupo nitro a grupo amino. En ejercicios de este examen han visto que el grupo nitro lo reducen a grupo amina con clorhídrico estaño. También se puede emplear hidrógeno metal y el hidruro complejo, tetrahidruro aluminato de litio. Ahora vamos a obtener este compuesto. ¿Cómo habrán logrado introducir 3 átomos de halógeno en esas posiciones
cuando además los átomos de halógeno son ligeramente desactivantes y orientan a orto-para? Muy fácil. Cogieron a la molécula de benceno de partida, la trataron con mezcla sulfonítrica para nitrar y a continuación redujeron, como ya hemos dicho, con clorhídrico estaño, tetrahidroaluminato de litio, o bien le hicieron la reacción con clorhídrico estaño, tetrahidroaluminato de litio e hidrógeno metal. La molécula anilina ya les he leído que es un anillo aromático fortísimamente activado y que por tanto es muy controlable. Reacciona en la halogenación, dice la halogenación de la anilina, se produce rápidamente con agua de bromo con bromo ácido acético, conduciendo a un precipitado de 2,4,6-tribromoanilina. El profesor Soto, en la página 148 de su tomo 3, nos dice que al tratar a la anilina con bromo en medio acético o con agua, se produce una halogenación exhaustiva. Bien, de esta manera habríamos logrado introducir los 3 átomos de bromo. Pero ahora el agrupamiento amino, que ha sido el causante, el que nos ha permitido esta reacción, nos sobra, nos lo tenemos que quitar de aquí. Y eso se hace tratando con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura para acceder al desarrollo de las sales de diazonio. Y calentaremos con PO2H3 en agua, que es la famosísima reacción de Gries, para que se forme PO3H3 y se libere hidrógeno. Cuando se hace esta mezcla con hipofósforos y agua, se pierde clorhídrico, se va a nitrógeno 2 y entraría ahí un átomo de hidrógeno dando lugar al producto que me han solicitado. Y la última línea de reacción de este apartado es conseguir que desde la molécula de benceno introduzcamos un agrupamiento nitro, que es meta-orientador, y un agrupamiento acilo, que también es meta-orientador. Fíjense, daría la sensación, al estar uno y otro en posición meta y al ser dos grupos orientadores meta, los dos grupos son desactivantes, nos estaría dando la sensación de que se puede hacer cualquiera de las dos reacciones indistintamente. Primero podría acilar y luego nitrar, o primero podría nitrar y luego acilar. Bien, la reacción de acilación de Friedrichs-Graf tiene sus pequeños inconvenientes. Vamos a ver qué es lo que nos dice el profesor Soto, volumen 2, en la página 296. Página 296 y siguiente. Quiero que lo vean, que está ahí, que ahora se lo leeré, pero creo que lo que afirma el profesor Soto es muy claro. Dice, una limitación importante para la viabilidad de la reacción de Friedrichs-Graf es la naturaleza de los sustituyentes que pueden estar presentes en el anillo aromático, sobre el que se realiza la alquilación. Si en el anillo hay algún sustituyente de los clasificados como orientadores a meta fuertemente desactivantes, la reacción no se produce en absoluto. Se debe tener siempre en cuenta que todos aquellos anillos bencénicos que posean sustituyentes fuertemente desactivantes no experimentan la reacción de alquilación ni de acilación de Friedrichs-Graf. Repito lo que dice en la página 296. No experimentan la reacción de alquilación ni de acilación de Friedrichs-Graf. Señores, eso significa que no podemos meter primero el grupo nitro porque me desactivaría el anillo. La solución al problema es, por tanto, coger la molécula de benceno, desarrollarle la reacción de acilación de Friedrichs-Graf en primer lugar, empleando el haluro de ácido y un transportador de carga, y a continuación desarrollarle la reacción de nitración, empleando para ello la mezcla sulfonítrica. La reacción de nitración no tiene esas limitaciones de las que hemos hablado para la acilación de Friedrichs-Graf. Bueno, allí tenemos otros 3 ejercicios
Vamos a ver qué es lo que me preguntaba. Este ejercicio me dan esta molécula inicial, que es un oxidano, es un epóxido, y me piden el R12-propanodiol. Me piden una cadena de diol, y esta cadena de diol me dicen que tiene un carbono quiral y que ese carbono quiral es R1,2-propanodiol. Y vamos a comprobar que este carbono A, B, C es R. La molécula inicial también tiene un carbono quiral R. ¿Qué han hecho en el problema? Pues han obtenido un diol, pero ese diol entendemos que no ha afectado al carbono, la reacción no ha afectado al carbono quiral. Esto va a ser la rotura en medio alcalino, de la estructura de epóxido. Fíjense, voy a tratarla con agua en sosa. El nucleófilo, supongo que verán que es el agrupamiento hidroxilo. El ataque se va a hacer al carbono más accesible, es una reacción de tipo SN2, donde a medida que el agrupamiento hidroxil va atacando, pues se nos va desarrollando la apertura del ciclo. Va a romperse la estructura, va a formarse el diol, y observen ahora cómo de aquí un protón me va a formar el alcohol y se va a volver a regenerar de nuevo el medio alcalino, que empezará a afectar a otra molécula. La reacción ha sido indiscutiblemente una reacción SN2. Bien, pero no la han hecho en el carbono quiral, la han hecho en un carbono de al lado. Por tanto, el carbono quiral no se tiene por qué ver afectado. El siguiente ejercicio encuentro un detalle en el examen nuevo que nunca lo había visto, y es la manera de representar un carbono racémico.